tiempo y quieres conectar un poco y crecer en tu relación con Dios a través de una herramienta como Cristo para las Naciones, ahí con Juan Felipe al final se le pueden acercar y preguntarle y él les da algo más de información. Muy bien, vamos a ir a la palabra esta mañana, iglesia. Seguimos en la serie Verdaderos Discípulos y obviamente en medio de los últimos acontecimientos en nuestra iglesia no podemos dejar de tocar un tema que hace parte del discipulado, ¿verdad? Estamos en la serie Verdaderos Discípulos. Seguimos en ella caminando en Mateo 14, 16, 24. Perdóname esto que yo sé que para los que están a ese lado les facilita ver. Ok, entonces, ¿qué dice? Dice de manera sencilla, si quieres ser mi discípulo, abandona tu propia manera de vivir, toma tu cruz y sígueme. El Señor nos ha estado impulsando a tener una visión especial sobre el discipulado, sobre qué significa ser discípulo, que no es venir y solo escuchar prédicas, ¿cierto? Eso lo hemos hablado todas estas semanas, que no es solamente que tú tengas a Dios como en la cabeza de que sí, Dios existe o creo en Dios, sino que ser discípulo es algo mucho más profundo. Y el desafío al que Dios nos está llamando es que nosotros nos convertamos en verdaderos discípulos, Y la palabra clave aquí es el verdaderos, porque hay personas que parecen discípulos, pero cuando se va al fondo tal vez descubren que no son discípulos, ¿verdad? Eso le pasaba a Jesús. Mucha gente seguía a Jesús, pero no todos eran verdaderos discípulos de Jesús, ¿verdad? Muchos lo seguían porque les daba de comer, porque multiplicaba los panes y los peces y todo lo que nosotros hemos leído en la Biblia. Pero cuando Jesús los confrontaba y les decía, por favor, síganme, dejen todo lo que tienen y síganme, muchos como que se echaban para atrás. Y ahí Jesús se daba cuenta que parecían discípulos, pero no eran verdaderos discípulos, ¿verdad? De hecho, hay alguna frase en la Biblia hablando de eso que Jesús dice, estaban con nosotros, pero nunca fueron de nosotros, ¿recuerdan? Estaban con nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Y en el discipulado pasa eso. Hay personas que parecieran discípulos, pero realmente no lo son. La meta es que tú y yo seamos verdaderos discípulos. Amén. Y hemos visto varias cosas a través de las últimas semanas sobre lo que es un verdadero discípulo, pero el día de hoy quiero animarte y tal vez nos tomará 2 domingos, este y el siguiente, caminar sobre el mismo tema. Que esto sería una serie súper larga, pero este momento queremos aprovecharlo porque si hay una palabra que he escuchado los últimos días con la partida de nuestro pastor, es la palabra legado, ¿verdad? La he escuchado, yo mismo la he dicho, la he leído en la Biblia, muchas personas me han dicho tremendo legado que ha dejado nuestro pastor, y esa palabra legado pues le da el título a la prédica de hoy, así que escribe por favor este título, siguiendo el legado, porque un verdadero discípulo sí o sí sigue un legado, un verdadero discípulo abraza un legado, porque sigue a un maestro, ¿cierto? Un verdadero discípulo sigue a Jesús y termina abrazando el legado que Jesús le entrega. Así que el título de la prédica es Siguiendo el legado. Asegurémonos de ser discípulos que seguimos el legado de Jesús, ¿verdad? Porque somos discípulos, pero ¿para qué somos discípulos? ¿Verdad? No solamente a quién seguimos, pues seguimos a Jesús, pero ¿qué vamos a hacer con lo que Jesús nos entrega? Así que miremos de manera sencilla, ¿qué es un legado? Y me encuentro con esta definición sencilla. Dice, un legado es una herencia que deja un padre a sus hijos con el objetivo de seguirla, vivirla y compartirla con las futuras generaciones. Te la quiero repetir, está en pantalla. Dice, un legado es una herencia que deja un padre a sus hijos con el objetivo de seguirla, vivirla y compartirla con las futuras generaciones. Un legado es algo que se nos entrega, ¿verdad? Para que continuemos con ello. Y no lo continuemos igual, sino para que lo hagamos crecer, ¿verdad? Así que un legado es una herencia. Y una herencia, ¿quién la reciben? Los hijos, ¿cierto? Los hijos reciben la herencia. Entonces,
Cuando pensamos en esto, pensamos en que en esta casa hemos recibido un legado también de nuestros pastores, Yamil y Florecita, hemos recibido una herencia. ¿Y por qué? Porque somos hijos de esta casa, de este ministerio, ¿cierto? Somos parte del cuerpo de Cristo, pero el Señor nos plantó en esta iglesia local que se llama Iglesia Cristiana Filadelfia, bajo el ministerio de nuestros pastores, Yamil y Florecita, y hemos caminado en ese llamado, en ese legado. Así que nuestro pastor nos ha dejado un legado. Jesús nos ha dejado un legado. Obviamente el legado que nos deja nuestro pastor no es un legado independiente al legado de Jesús, es el mismo. ¿Me hago entender? Yo predicaba el domingo anterior que Dios obra en lo humano a través de lo humano. ¿Recuerdan? Y que contaba la historia de las hormigas y el tractor. ¿Se acuerdan que contaba cómo salvamos a las hormiguitas, que el tractor no las mate? Tenemos que hacernos hormigas. Entonces Dios se hizo hombre para hablar en nuestro idioma y mostrarnos la ruta de la vida eterna, de la salvación. Y entonces Dios se mueve en lo humano y a través de lo humano nos deja un legado. Lo ha hecho a través de nuestros pastores. Así que quédate con esa definición, la leo de nuevo. Un legado es una herencia que deja un padre a sus hijos. Tú eres hijo de esta casa, eres hijo de Dios. ¿Y cuál es el objetivo? Que Dios te dé una herencia: seguirla, vivirla y compartirla con las futuras generaciones. O sea, trasladarla a la siguiente, no quedarte con ella, ¿verdad? Implica que vivamos en ella y implica que la compartamos, la demos a conocer, o sea, la extendamos, la hagamos crecer y la llevemos a las futuras generaciones. Entonces un verdadero discípulo siempre sigue el legado de su maestro y lo lleva más allá. Y esa es la meta cuando recibimos el legado de Jesús y lo que hemos recibido como esta casa. Cuando yo estaba mirando y orando por la palabra este fin de semana, y como hemos estado leyendo en el tiempo con Dios el libro de Génesis, me puse a recordar lo que he leído y orando y mirando. Pues veo que desde el inicio Dios es un Dios que siempre ha querido dejar un legado a su creación. Siempre. Y entonces me devolví casi que a Génesis 1 y veo a Dios mismo estableciendo un legado. Y voy a Génesis capítulo 1, versículo 26, y dice las siguientes palabras. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Quiero que pienses un momento en este pasaje. Dios dice que nos creó a los seres humanos y antes de crear a los seres humanos ya había creado todo lo demás. ¿Sí? Tú lees Génesis 1 y ves que el Señor creó primero las montañas, los mares, y al final creó a los seres humanos, después de crear todo lo demás. Y cuando ya lo tiene y lo crea, entonces mira su creación máxima, que es el ser humano, al hombre y a la mujer, los mira y les entrega un legado. Les dice: ellos gobernarán, ellos reinarán. ¿Qué está haciendo Dios? Entregándoles algo, ¿cierto? Entregándoles una herencia. Porque el Señor les dice: mire, todo esto lo he creado para mi gloria, pero lo creé también porque quiero que ustedes lo tomen y lo administren, gobiernen sobre ellos. La Nueva Traducción Viviente: reinarán, o sea, gobernarán, administrarán. Qué mal lo hemos hecho a causa del pecado, ¿cierto? Nuestro país, nuestro mundo, en tantas crisis. Qué mal hemos administrado el legado que Dios nos dio a causa del corazón del hombre contaminado por el pecado. Pero desde siempre Dios ha sido un Dios que ha querido dar a sus hijos herencia. Amén. Un legado. Un legado. Y esto me lleva a pensar algo, y ponlo como una nota adicional en la prédica. Y es que creo que Dios a todos nos llama a que dejemos legado. Dios nos llama a todos a dejar un legado. Y la pregunta es si tú estás viviendo para dejar un legado a tus futuras generaciones. No solamente pensemos en nuestro pastor Yamil y en nuestra pastora Florecita. Yo quiero que pienses en ti como papá o como mamá, si tú estás viviendo para dejar un legado a tus futuras generaciones. Porque tú estás llamado a ser también un Abraham para tu casa. Amén. Una Sara para tu casa.
¿verdad? Como lo han sido nuestros pastores Yamir y Florecita en esta casa, también tú debes levantarte como un Abraham, una Sara en tu casa, que seas el hombre, la mujer que empieza a preparar un legado para las futuras generaciones. Ese es el ADN de Dios, ¿verdad? El ADN de Dios. Dios crea las cosas y le dice a su creación: tomen, se los dejo, administrenlo. Que tú y yo empecemos a preparar un legado, así seas soltero. Algunos dirán: pues pastor, eso es como que no es para mí, soy soltero, todavía no tengo hijos. No, pero un día los tendrás. Aunque, mira, tal vez aquí tienes 14 años, 13 años, pero desde ya tú puedes determinar: voy a vivir mi vida para dejar un legado a la siguiente generación, ¿verdad? Voy a vivir mi vida para dejar un legado. Hay que dejarlo. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti cuando te vayas de aquí? Yo estaba sorprendido, pues obviamente conocí a mi papá, lo amo con todo el corazón, viví y conocí su corazón. Y al escuchar tantas palabras de exaltación a nuestro pastor, él era un hombre obviamente con muchas virtudes, tampoco, pero era también un hombre con fallas como todos nosotros, pero aquella promesa que no se me quita de la mente, que leímos días atrás en Génesis, cuando le dice el Señor: haré un pacto contigo y haré famoso tu nombre, engrandeceré tu nombre, le dijo Dios a Abraham, ¿se acuerdan? Y cuando servimos al Señor y caminamos para dejar un legado, Dios se encarga de tomar nuestro nombre y dejarlo en alto para su gloria. Y yo escuchaba todas las exaltaciones que hacían del pastor Yamil, la gobernación, la alcaldía, tantas personas, y venía a mi mente: engrandeceré tu nombre. ¿Para qué? Para que a través de todo eso el Señor fuera glorificado, ¿verdad? Y yo pensaba: wow, ¿qué reto tenemos? ¿Qué te gustaría que se dijera de ti cuando te vayas? Sería muy triste que dijeran: por fin se fue, ¿no? Uy, casi no se va, casi no, por fin. Sería muy triste que escucháramos eso, ¿cierto? ¿Qué te gustaría que dijeran tus hijos de ti cuando te vayas? Tus amigos, la ciudad, que dijeran de ti. Lo que digan de ti mostrará si dejas un legado o no. Y por eso creo que nuestro pastor dejó un gran legado, ¿verdad? Entonces, prepárate para dejar un legado. Preparémonos para dejar un legado en nuestras siguientes generaciones. Un legado que trascienda más allá aún de nuestros hijos, que toque el corazón de nuestros nietos, que toque el corazón de nuestros bisnietos, ¿verdad? Cuando escuchaba las palabras de Samuel y de Santi en el funeral, y Santi decía unas palabras: abuelito, papi, papito, como le dicen mis hijos y sobrinos a mi papi, le decían. Santi en sus palabras decía: le hablaré a mis hijos y a mis nietos de quién fuiste tú. Está diciendo él: papi, voy a vivir mi vida para llevar el legado tuyo a las siguientes generaciones. Ese es el desafío que tenemos como familia, cada uno de nosotros. El desafío que tú tienes: que tus hijos conozcan el Dios que tú conociste, que tus nietos conozcan el Dios que tú conociste. Amén. Ese es el legado, y debemos vivir la vida para dejar un legado. Amén. Debemos vivir nuestra vida para dejar un legado. Dios es un Dios de legados. Él establece un legado, una herencia, y tiene un propósito. Y la Biblia nos habla de Noé, Abraham, Moisés, Esther, María, Pablo, el apóstol Pablo, y muchos otros que no tendría tiempo aquí para mencionarlos, pero todos son personas. Miren, todos estos la Biblia los conoce como héroes de la fe, que está en Hebreos 11, pero todos fueron personas que recibieron un legado y dejaron un legado a las siguientes generaciones. Todas estas personas, de hecho la Biblia lo narra así. Mira, en Hebreos capítulo 11 versículos 32 al 34 nos muestra cómo ellos vivieron recibiendo un legado y dejando un legado. Dice Hebreos 11, 32, 34: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Y escucha lo que dice: llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir ejércitos
extranjeros. ¿Cómo llama la Biblia a estas personas en ese capítulo? Los héroes de la fe. Los héroes de la fe. Gente que recibió un legado de parte de Dios y vivió y construyó un legado para las siguientes generaciones, al punto que sus nombres quedaron escritos ahí. Y no tengo temor alguno de decir que nuestro pastor Yamil ha sido también un héroe de la fe. Él en su debilidad Dios convirtió su debilidad en fortaleza, y junto con mi mami Dios los levantó y ellos pelearon batallas, hicieron huir ejércitos, fueron una pareja que apagó llamas de fuego, conquistaron. Dios los ha usado de manera impresionante. Son héroes de la fe de esta casa. A veces nos quedamos pensando en aquellos de la Biblia que vivieron años atrás, que no conocimos y que son historias reales y vivieron, pero también tenemos que mirar nuestros héroes actuales. Y tenemos en esta casa una pareja que son héroes de la fe, que lo entregaron todo por el Señor. Amén. Así que sin duda el nombre de nuestro pastor Yamil está entre estos nombres. Pero me llama la atención algo, porque en este pasaje, tengo que decirlo, dice la Biblia, no lo coloqué en la presentación, pero te lo quiero decir rápidamente. Hebreos 11 nos habla de los héroes de la fe, pero si tú vas a Hebreos capítulo 12, el verso 1, muchos años yo leí ese verso de manera independiente, y no lo conectaba con el capítulo 11, y es un error, ¿sabes? Es un error cuando tú sacas un texto del contexto y terminas como mirándolo solo, porque la Biblia es un compendio. Pero quiero leerte rápidamente Hebreos 12:1, porque hasta tiempo después de conocer a Jesús y de leer ese texto de manera equivocada, luego lo pude comprender. Y Hebreos 12, después de que nos habla de los héroes de la fe, ¿verdad? Que llegaron a ser poderosos, hicieron huir ejércitos enteros y todo. En el capítulo 12, verso 1 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Yo leía este versículo aparte y yo decía, bueno, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una multitud de testigos, yo pensaba era que hay mucha gente que nos está mirando y entonces nos exige, no, que usted es cristiano, entonces ¿cómo va a vivir? Y yo pensaba eso, no, que la gente nos mira y debemos tener buen testimonio. Pero no es el sentido del pasaje, porque el pasaje va conectado con Hebreos 11. Hebreos 11 dice, hey, David fue un héroe de la fe, Abraham, Moisés, Sansón, Samuel, todos ellos pudieron, batallaron, vencieron ejércitos, derribaron murallas, hicieron y lograron. Y entonces luego pasa a Hebreos 12 y dice, ahora, entonces, por lo tanto, ya que tienes tantos testigos de la vida de fe, ¿quiénes son esos testigos? Samuel, David, los que leemos en el capítulo 11. En otras palabras, te lo resumo así, está diciendo, entonces te mira a ti Abraham, te mira a ti David, te mira Sansón, te mira todos estos héroes de la fe, te mira el pastor Yamil, y ¿sabes qué te dice? Dice, hey, tú puedes también hacerlo, porque nosotros pudimos hacerlo. Si nosotros pudimos hacerlo, o sea, somos testigos. ¿Qué hace un testigo? Cuenta lo que vio, ¿cierto? Lo que vivió. Entonces, si tú te encontraras con Moisés, o te encontraras con Abraham, o te encontraras con el profeta Samuel, o con el rey David, ¿sabes qué te dirían? Te dirían, hey, yo soy testigo de que sí se puede vivir para Dios. Yo soy testigo de que sí podemos lograr esas cosas. Yo soy testigo de que sí podemos avanzar en la vida. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Como tenemos tantos testigos que nos dicen, hey, yo sí pude, y si yo pude, tú también. Entonces dice, despojémonos del pecado que nos asedia y corramos la carrera. Amén. Hay un legado que podemos correr. A veces cuando escuchamos esa palabra legado, uy no, uy es pesado, no, quién sabe si podamos, no, es que el pastor Yamilito nos dejó una vara muy alta y no, lo que pasa es que el pastor Yamilito también hoy es un testigo que desde el cielo también nos dice, si yo pude, tú también puedes, amén. David te dice, si yo pude, tú también puedes. Abraham te dice, si yo pude, tú también puedes, porque el mismo Dios de ellos es tu Dios, amén, es mi Dios. El mismo Dios que los fortaleció, el mismo Dios que los levantó, es el Dios que está con nosotros. Entonces nosotros podemos correr esa carrera, ese es el legado.
Y yo te animo a que tú puedas abrazar el legado y entender que tú también puedes caminar y ser un héroe de la fe. Necesitamos héroes de la fe, gente que se pare firme, abrace el llamado de Dios y viva para Dios. No, que es muy difícil. Pues difícil es, pero se puede, porque tenemos otros testigos que lo lograron. Amén. ¿Y qué diferencia había entre David y tú? Entre Moisés y tú, entre el pastor Yamil y tú. ¿Qué diferencia? Ninguna. Seres humanos comunes y corrientes que un día pusieron su fe en Jesús. Amén. Así que la diferencia es ninguna. El mismo Dios que estuvo con ellos está con nosotros. Amén. Entonces el legado es esa herencia que recibimos, pero también es la tarea que debemos continuar haciendo crecer. Estos hombres de Hebreos 11, héroes de la fe, lo manifiestan. Un día Jesús también habló de legado. Jesús también dejó un legado y te lo quiero leer allí rápidamente. En Mateo 25, lo voy a leer rápido, 14:39. Jesús habla cómo nos da un legado para que lo hagamos crecer. Esta es la llamada parábola de los talentos. Tú la has escuchado, la voy a leer rápidamente, préstale atención. Dice: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Sigue con atención el relato, míralo en tu Biblia, Mateo 25, 14, 39, o está en la pantalla, pero no te distraigas. Mira lo que dice: lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Paro aquí. Lo que este hombre estaba entregando era un legado a estos hombres. Él les dijo: me voy a ir, pero luego vuelvo, pero mientras tanto les dejo esto para que lo hagan crecer. Lo conocemos como talentos. El talento era una medida económica, de dinero en aquella época, y ya le explico al día de hoy cuánto sería. Pero dice que uno lo multiplicó, el otro lo multiplicó y el otro lo escondió. Luego dice, el amo, ¿dónde me quedé? Hoyo en la tierra y escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero, de qué habían hecho con el legado que les entregó. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y ha ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró, recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, escuche lo que le dice: siervo perverso y perezoso. Y déjeme parar aquí. No recibir el legado y no hacerlo crecer es perversión y pereza, ¿verdad? Es perversión y pereza. Así lo dice: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Quiero mirar esta parte final del verso. ¿Qué vamos a hacer con el legado que hemos recibido? ¿Qué vamos a hacer? Porque dice el verso que al que no hizo nada le quitaron eso. Y dice: a los que usan bien lo que se les da. A los que usan bien el legado que se les da, ¿verdad? Las bendiciones, las oportunidades, la vida que se les da. Mira, nos entristece que no esté nuestro pastor con nosotros físicamente, pero el pastor invirtió bien su vida.
invirtió bien su vida. Y sin duda, como la caricatura que nos encanta, el Señor le dijo, lo has hecho bien, lo has hecho bien. Eso le dijo el Señor a este hombre, ¿verdad? A estos hombres, usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Sabes, cuando tú y yo recibimos un legado, una herencia, y la hacemos crecer y la valoramos y trabajamos en ella, entonces nuestras vidas serán bendecidas y tendremos aún más y el Señor nos llevará más allá. Amén. Pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. ¿Qué vamos a hacer con el legado que el Señor nos ha dejado a través de nuestro pastor Yamil y la pastora Florecita? ¿Qué vamos a hacer? ¿Solamente decir sí, qué bonito? ¿O vamos a decir no, ok, hemos recibido ese legado, voy a hacerlo crecer, no voy a ser perezoso, voy a moverme, voy a hacer que esto que Él, por lo que Él murió y vivió, que fue Jesús, voy a hacer que esto valga la pena y yo voy a crecer? Me encontré estos días haciendo unas vueltas, estábamos y me encontré una parejita de la iglesia, estaba tomando café y mientras ellas hacían una vuelta y conversábamos y me decían, no, pastor, bueno, todo el acontecimiento, pero me dijo algo que me impactó y espero sea el Espíritu que esté ahí en todos nosotros. Esa parejita me decía, ¿sabe qué, pastor? Hemos sido tan impactados con esto que pasó, que hemos hablado nosotros ahí, ellos como esposos, diciendo, tenemos que activarnos. No podemos seguir ahí en la banca. No, tenemos que activarnos, tenemos que involucrarnos más, tenemos que hacer más, me decían. Y yo por dentro saltaba en una pata y decía, amén, ojalá todos estén pensando así. Ojalá todos en esta casa estén pensando así. Porque esa parejita me decía, no, pastor, vamos a involucrarnos más, vamos a crecer más, vamos a avanzar más porque es tremenda el legado que tenemos. Ojalá tú y yo nos demos cuenta de esto. Amén. Y no sea una emoción, lo hemos hablado en familia, no dejemos que esto sea una emoción, ¿verdad? Y solamente la tristeza y que se quede ahí. No, esto tiene que llevarnos a la acción. ¿Qué voy a empezar a hacer con el legado que recibo? De lo que has recibido de Dios, ese legado, que en últimas es el evangelio, ¿qué estás haciendo con él? Sabes, me puse a averiguar qué era un talento. Y sabes, un talento equivalía a 3,000 ciclos de plata, que eran como unas monedas de plata. Un talento eran 3,000 monedas de esas. ¿Sabes cuánto llegaban a pesar esas 3,000 monedas? 34 kilos. O sea que él les dio 5 bolsas de 34 kilos con esas monedas. Cada bolsa era un talento que tenía 3,000 monedas de esas. ¿Me hago entender? ¿Y sabes cuánto podría valer hoy día? Eran de plata, porque si eran de oro era mucho más costoso, pero estas eran de plata y podría costar al día de hoy $6,600. $6,600. Porque si fueran de oro, costarían $385,350. Ahora multiplica 6,000 por 5 y pásalo a pesos colombianos. Serían como unos 30 millones cada bolsa, ¿cierto? O sea que el que recibió 5 recibió ¿cuánto? Como 150 millones de pesos recibió el que recibió 5. O sea, no era cualquier bicoca, o sea, no era una monedita que le decía, mire, ahí te digo esto, multiplícalo. No, le dio 150 millones y le dijo, oye, toma, hazlo crecer. ¿Y sabes qué me significa esto? Porque pues 150 millones son 150 millones, ¿verdad? Que no los tenemos todo el tiempo. Pero mira, lo que creo que el Señor está significando es lo valioso del Evangelio. Lo valioso que es el Evangelio. Tú y yo hemos recibido ese talento que es el Evangelio, el reino de Dios. ¿Cómo no valorarlo? ¿Cómo no darle valor al Evangelio? Y que entiendas que cuando a ti te digan es que tú eres cristiano, no te sientas avergonzado, porque tú eres millonario espiritualmente. Tú tienes una herencia, un tesoro. Ay, es que tú eres cristiano. Sí. ¿Cómo? Sí. Como que nos avergonzamos, ¿cierto? Bajamos la mirada. No, levanta tu mirada, saca pecho. ¿Soy cristiano? Sí, soy cristiano, soy hijo de Dios, soy heredero del cielo y tengo en mis manos la verdad de Dios. Eso no tiene precio. Amén. Y eso es lo que el Señor te ha entregado. ¿Para qué? Para que tú lo hagas crecer. Amén. Para que tú lo hagas crecer. ¿Qué estamos haciendo con el talento que el Señor nos dio?
Cuando hablo de talento, sí, yo sé que pensamos, bueno, nuestra vida, nuestras habilidades, claro, todo eso, pero todo eso está conectado. ¿Cómo todo eso hará crecer el reino de Dios? ¿Cómo todo eso hace crecer el reino de Dios? ¿Cómo todo lo que tú eres, lo que Dios te dio, estamos aprovechando nuestros años, estamos aprovechando nuestro tiempo? Ahí dice en la pantalla, el legado es la herencia que recibimos, pero también la tarea que debemos continuar haciendo crecer. Mateo 28, 18, 20 dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad. Escucha, Jesús está entregando un legado aquí en este pasaje. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen. Ahí está el legado. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Cuál es nuestro legado? ¿Cuál es nuestro llamado? Nuestro llamado, iglesia, es hacer discípulos. Ese es nuestro llamado. Mira que el Señor les dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer los mandatos que yo les he dado. O sea, el Señor dice, yo les he entregado algo, ahora vayan ustedes y enséñenlo, hagan crecer, vayan y hagan discípulos a las naciones. El Señor levantó 12 discípulos, ¿verdad? Pero ahora ellos les dice, tomen este legado, ahora vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y gracias a la obediencia de ellos, nosotros estamos aquí. Ellos hicieron crecer ese legado, por eso estamos nosotros aquí. Así que si tú me preguntas, pastor, ¿cuál es el legado en nuestra iglesia? ¿Cantar canciones, seguir cantando bonito los domingos, ir a las reuniones? Yo te digo, no, nuestro legado es hacer discípulos. Ese es el legado. Eso es lo que se nos ha entregado. Vayan y hagan discípulos, prediquen el evangelio, hagan crecer el reino, enséñenles a otros lo que yo les he enseñado. Y si tú me preguntas, ¿cuál es el legado que nos deja el pastor Yamil? Exactamente el mismo. Enséñenle a otros lo que yo les he enseñado. Lo que nuestro pastor nos enseñó, debemos enseñarlo a otros. Ese es el legado. Y eso se hace haciendo discípulos. Amén. Empieza a hacer discípulos. Camina en los procesos. El legado trae transformación a nuestras vidas. Trae transformación. Todos nosotros nos acercamos a Jesús. Hay cosas por cambiar, pero por eso los procesos nos ayudan a encontrarnos con la profundidad del evangelio. Y cuando vas al encuentro encuentras liberación. Cuando vas a los procesos encuentras libertad. Esto es como, ¿se acuerdan de Lázaro cuando el Señor lo sacó de la tumba? ¿Cierto? Dice que él salió envuelto en vendas. Ya estaba vivo, pero estaba con vendas. Y el Señor dice, quítenle las vendas para que esté libre, ¿cierto? Lo mismo pasa, muchas veces tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, vienes a la iglesia, te quedas viniendo solo los domingos. El Señor te dio vida, pero aún hay vendas que tienes que quitar. Aún hay cosas de las que necesitas ser libre de tu antigua manera de vivir. Por eso te decimos, hey, ve al encuentro, ve a una célula, vive los procesos. Porque si no somos una cantidad de creyentes que estamos vivos, pero llenos de vendas. Vamos a la iglesia. Hey, pero ¿por qué no avanzas? Es que bueno, no, ve al encuentro. Y en el encuentro hay libertad. El Señor empieza a romper ataduras, a quitar cosas. Amén, para que vivas en libertad. Eso es tomar el legado y poder avanzar. Así que el legado lo dejó Jesús. Dios se lo dio al hombre en Génesis. Vean, administren la tierra. Ahora en Jesús, Jesús viene y nos dice, vayan y hagan discípulos. Ese es nuestro legado. Y nos da el mayor tesoro, más valioso que 150 millones de pesos, que es el evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Tenemos lo más valioso, lo más poderoso, que es el evangelio. Abracémoslo, hagamos crecer, hagamos correr el evangelio. Y déjame terminar con esto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces ante el llamado? Si hemos dicho todo esto, Dios es un Dios que deja legados, Dios es un Dios que nos da legado para que lo hagamos crecer. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y termino centrándome en un pasaje, pero antes te muestro, al responder esto, 4 ejemplos de que el legado está en la Biblia todo el tiempo.
de una generación a otra. Y mira, aquí hay 4 ejemplos que te digo rápidamente. Abraham dejó un legado a Isaac e Isaac a Jacob. Era edificar el pueblo de Israel. De Jacob salieron las 12 tribus, ¿verdad? Pero empezó con uno, empezó con Isaac. Entonces Abraham dejó ese legado. Moisés dejó un legado en Josué. ¿Cuál era el legado? Entrar en la tierra prometida. David dejó un legado en Salomón. ¿Cuál fue? Edificar el templo, ¿verdad? David quiso edificar el templo y no pudo hacerlo, pero su hijo tomó el legado de su padre y Salomón construyó el templo, que era el reemplazo del tabernáculo. Luego, Elías. ¿Se acuerdan de Elías y Eliseo? 2 profetas. Elías dejó un legado en Eliseo. ¿Cuál fue el legado? Una doble unción, la doble porción. ¿Se acuerdan que Eliseo molestó mucho a Elías? No, yo quiero una doble porción, yo quiero, y ahí iba detrás y él le dijo, bueno, si estás cuando sea arrebatado, pues tendrás esa doble unción. Le dejó un legado. Amén. 4 ejemplos. Podríamos mencionar muchos, pero aquí hay 4 ejemplos. Y quiero centrarme en uno al terminar, en un pasaje que es muy claro. Está en Josué capítulo 1, versículos 2, 3, 5 al 9. Y con esto termino. Mira, dice el texto. Porque estamos respondiendo la pregunta, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante el legado? ¿Qué debo hacer cuando me entregan un legado? ¿Qué espera Dios que haga cuando me da un legado? Pues mira lo que dice el texto que tiene mucho que ver con el momento que vivimos como familia y como iglesia. Y dice el texto, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies, los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Estas eran las palabras de Dios a Josué luego de la muerte de Moisés. Sabes, la Biblia nos dice que Moisés había puesto sus manos sobre Josué y había delegado su autoridad y lo había bendecido. Y ahora Moisés moría y era el tiempo de los Josué, ¿verdad? Era el tiempo de Josué. Y yo te quiero decir, llegó el tiempo de nosotros, llegó el tiempo de los Josué. Amén. Nuestro pastor Yamil ha partido a la presencia del Señor. Ahora es nuestro tiempo. Amén. Yo me imagino que Josué sentía temor, ¿verdad? Como que estos días yo me sentía un poco así, aunque ya hace un buen tiempo yo venía asumiendo un rol pastoral en muchas áreas, pero siempre para mí saber la presencia del pastor Yamil ahí, para mí era un gran respaldo, ¿verdad? Un gran respaldo. Y estos días que las personas me dicen, no, ahora tú sigues con la antorcha, ahora tú tienes el legado, yo como que por dentro hago, ya no está ahí él, ¿verdad? Pero está un legado que nos ha dejado. Y ahora somos los Josué, y no solo yo, hablo de nuestra familia y todos nosotros somos los Josué. Y quiero resaltar 2 cosas de lo que tenemos que hacer, porque Dios lo muestra en este pasaje, de lo que debía hacer Josué. Número 1, escríbelo ahí, esa responsabilidad frente al legado, confía totalmente en las promesas de Dios. O sea, el legado siempre va amarrado a una promesa, a una promesa. ¿Se acuerdan? Ahora en Mateo 28, vayan, hagan discípulos, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta siempre estaré con ustedes. Ahí hay una promesa. Y sabes, debemos confiar en las promesas, porque las promesas que el Señor le dio a nuestro pastor Yamil y a nuestra pastora Florecita también están sobre nosotros. Amén. Como las promesas que Dios les dio a Moisés estaban sobre Josué. Mira, el texto lo dice, ahí lo puse, estas promesas siguen sobre nosotros. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés.
donde quiera que pongan los pies, los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. Amén. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo. Como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Amén. Aferrémonos a esa promesa. Dios le dijo a Moisés, Josué, tranquilo. Era un desafío, tenía que entrar a la tierra prometida, a conquistar las ciudades amuralladas, ejércitos grandes, pero el Señor le dice, y quédate con la parte final, nadie podrá hacerte frente, pues yo estaré contigo, como estuve con Yamil, no te fallaré ni te abandonaré. ¿Puedes creer eso? Como el Señor estuvo con nuestro pastor y le abrió puertas, aquella promesa, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Por eso el lema de nuestra iglesia es, Iglesia Cristiana de Filadelfia, una puerta abierta a una nueva vida. Esa vida nueva es Jesús, amén. Pero es una puerta abierta, hay una promesa. Y nada, aunque el diablo cierre puertas, Dios nos abrirá puertas. Así que confiemos en las promesas de Dios. No ha terminado la tarea y la visión en esta casa. Empezó con nuestro pastor, nuestra pastora Florecita, y continúa. Pero ahora es nuestro tiempo. Amén. Ahora es el tiempo de nosotros. El tiempo de los Josué. La pregunta es si tú vas a abrazar ese llamado. Si tú te vas a levantar. Y si lo vas a hacer, entonces abraza las promesas. Dios dice, no te preocupes. Como estuve con Yamil, estaré contigo. Como estoy con Florecita, estoy contigo. Amén. Así que confía en las promesas. Y segundo, y terminamos, mira, sé fuerte y valiente. Lo dice por lo menos 4 veces en el capítulo 1 hasta el verso 9, del 1 al 9. Sé fuerte y valiente. No es solamente decir, ay sí, qué lindo el legado, voy a abrazarlo. Esto implica fortaleza y valentía. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Yo vi y todos vimos la valentía de nuestros pastores por muchos años, enfrentando el llamado, enfrentando oposición, enfrentando ataques, tantas situaciones que se vivieron, pero ellos permanecieron fuertes y valientes. ¿Sabes cuál es nuestra parte? Levantarnos con fortaleza y seguir adelante con la tarea que el Señor nos ha encomendado. Requiere fortaleza, requiere valentía. Y mira lo que dice el texto, último verso: mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. 4 veces, si tú lees del verso 1 al 9, Josué 1, encuentras por lo menos 4 veces, sé fuerte y valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. ¿Sabes qué quiere decir la Biblia cuando lo dice tantas veces? Que eso hay que prestarle atención. O sea, que te esfuerces y seas valiente. Hay que ser valientes y esforzados. Eso es lo que hay que hacer. Y el texto, mira que no dice, y yo te sugiero, o si quieres, o bueno, si de pronto quisiera. No, 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 mi mandato, amén, es una orden. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Estos han sido días donde realmente el temor ha querido llegar y también el desánimo, ¿verdad? Por la tristeza y la partida de nuestro pastor. Pero el Señor dice, no tengas miedo. No vamos a dejar que el miedo nos invada. Vamos a seguir adelante. Amén. Ni te desanimes. No vamos a dejar, sí, es natural y tenemos que vivir el duelo. Hay que vivirlo, es natural hacerlo. Pero no vamos a dejar que ahogue la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y es tiempo que nos levantemos, iglesia, con fortaleza. Con fortaleza. Amén. Levantemos, sé fuerte y valiente. Así que abraza esto con estas 2 cosas. Confía que las promesas que Dios le dio a nuestro pastor Yamil se cumplirán en nosotros. El mismo Dios que estuvo con él seguirá con nosotros. Amén. Cumplirá el Señor sus promesas sobre nosotros. Pero levántate y sé esforzado y valiente. Yo termino este mensaje con un llamado de nuestro mismo pastor hacia la visión de esta casa. La visión de ir y hacer discípulos. Y este es un mensaje que nuestro pastor nos dejó y quiero que vuelva y quede en tu corazón en las palabras de ese héroe de la fe. Amén. Escucha estas palabras y oramos. Mire, amada iglesia, mire, amada
iglesia. La visión es muy importante. Una persona sin visión no tiene destino, pero hay una visión. Tu familia, tú que estás caminando en el Señor, tiene que estar en la visión. Ahora, dirá usted, pero sí, tu propia visión, porque esta casa que camina en una visión, usted ha sido llamado a estar en esta casa para seguir la visión, para engrandecer la visión, porque esto no se queda con pocas personas, son muchos. Usted, yo le invito, querido hermano, hermana, joven que me está escuchando, siga la visión a la cual tú has sido llamado. Vale la pena. Es la única manera que el día que estemos arriba en el tribunal de Cristo podamos dar buena razón de nuestro servicio aquí en la tierra, porque la palabra dice que daremos cuenta de lo bueno o lo malo que hicimos. Y estoy hablando a los santos, porque si estoy hablando de lo malo que hicimos, es que los santos que no seguimos visión, estamos haciendo lo malo. Y de eso daremos cuenta. Preparémonos para ese día en el tribunal de Cristo, porque de ahí somos perfeccionados para ir a las bodas del Cordero y estar con el Señor por los siglos de los siglos. Así que gracias por estar aquí en esta reunión y a seguir la visión, mi hermano. Ustedes tienen célula, ustedes tienen líderes que están en esta visión, tenemos que ir aumentando. Una cosa que quiero decirles para terminar. Acuérdense que el pueblo de Israel, cuando llegó a Egipto, llegó pequeño. Y en la medida que los querían esclavizar, más crecían, hasta el punto que Faraón o el diablo se asustó. Y eso es lo que tenemos. En este tiempo de pandemia, que estamos reuniéndonos en las casas, es cuando más la iglesia debe crecer. Las familias, ustedes deben predicar la palabra. Es tiempo de visitar a los amigos, a las familias que todavía no, que nuestras familias que no conocen. Es tiempo de hacer la obra de evangelización. A la visión, mis hermanos. Bendiciones. Amén. Ese es el legado. Ese es el legado. Ponte de pie. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie esta mañana. Y yo quiero animarte que pienses un instante en ese legado que el Señor te ha entregado, en ese llamado que el Señor te ha dado. Amén. Cierra tus ojos ahí y vamos a orar. Y yo te animo que ahí donde tú estás, hables con el Señor. Y le puedas decir al Señor que tú anhelas su presencia. Que tú anhelas de su presencia, de su amor, de su gracia, de su bendición, que tú anhelas de Él. Levanta ahí tus manos al Señor si puedes y escucha esta palabra que Dios nos da hoy. Un verdadero discípulo abraza el legado. Un verdadero discípulo acepta que está llamado a construir un legado. Y Padre, hoy oramos como iglesia esta mañana, Señor, oramos como iglesia. Hoy corremos a tus brazos, Señor, y queremos pedirte, Señor, que hables a nuestras vidas estos días. No han sido días fáciles, Señor, pero tú estás con nosotros. Y hoy al escuchar la voz de nuestro pastor, nuestro héroe de la fe, este hombre que lo entregó todo por ti, tenemos claro, hay una visión que seguir, hay un legado, y esa visión viene desde la cruz. Esa visión viene desde la cruz de abrazar el Evangelio y vivir extendiendo el Evangelio. Hoy, Señor, nos entregamos a ti. Ayúdanos a ser una iglesia que camina en ese legado. Señor, aceptamos, Señor, recibimos ese legado hoy en el nombre de Jesús. Señor, y te clamo ahora, te pido ahora, Señor, que tu palabra penetre a nuestro corazón. Y yo quisiera animarte ahí que tú tomes una decisión personal de seguir el legado de Dios en esta casa, de levantarte como un Josué, de abrazar en Jesús hoy con libertad lo que el Señor nos ha entregado. Y habla con el Señor ahí. Y dile, Señor, te doy mi casa, mi vida, mis recursos, mi tiempo.
Yo quiero vivir para ti. Quiero aprovechar mis días. Quiero darlo todo, porque este legado vale la pena ser vivido y vale la pena que sea compartido, Señor. Y ora al Señor hoy que te levante como un Abraham de tu casa. Vamos a empezar a construir legado en nuestras generaciones. Vamos a levantarnos como hombres y mujeres que construyamos legado para nuestros hijos, que ellos tengan una herencia que recibir y sobre la cual caminar, como nos la dejó nuestro pastor Yamil. Tenemos una plataforma, un camino sobre el cual arrancar, sobre el cual caminar, porque ellos con la pastora Florecita arrancaron de cero, lo entregaron todo. Y hoy día, gracias a ello, tú y yo tenemos dónde estar de pie. Espíritu de Dios, aquí estamos. Yo oro que como aquella pareja que días atrás me dijo: pastor, vamos a involucrarnos, vamos a crecer, vamos a levantarnos. Que sea así el sentir de todos nosotros. Una iglesia que se levanta en el legado, que lo recibe, que lo asume, que lo acepta y que lo vive y que lo comparte. Gracias, Espíritu de Dios, por estar aquí. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Dile: Señor, ayúdame a caminar en el legado. Ayúdame a ser un Josué que enfrente esta nueva etapa. Ayúdame a caminar en victoria. Te necesito, Jesús. Te necesitamos, Señor. Danos la fortaleza. Oro por nuestra pastora Florecita, Señor. Llena su corazón, consuela su corazón, Señor. Consuela su corazón. Y oramos por nosotros como hijos, como nietos. Oramos, Señor, fortalece y consuélanos. Oramos por el equipo pastoral, por los líderes de célula, por toda la iglesia. Pero aquí estamos levantando un legado, Señor. Recibiendo este legado. Recibiendo este legado. En tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Hoy, al terminar este tiempo, nosotros declaramos tu gloria y tu gracia. Declaramos tu presencia aquí, tu poder, Señor. Padre, y que aquí no termina. En el nombre de Jesús declaramos que aquí no termina, Señor. No termina aquello que empezaron nuestros pastores. Aquí crece, aquí se desarrolla y aquí avanza. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por estar con nosotros. Bendecimos este tiempo, bendecimos este momento, Señor, y oramos por la nueva temporada. Y yo te animo que al terminar hoy, ora por la nueva temporada de nuestra iglesia. Una temporada de cosecha. Ahora sí, Señor, gracias por esta temporada de cosecha, por esta temporada de cosecha que viene, Señor. Esta temporada de vida que viene para nuestra iglesia, porque nos levantamos a cosechar lo que ha sido sembrado por nuestros pastores. Nos levantamos a cosechar. Aquí estamos, Señor, listos para, como Josué, tomar la antorcha y entrar a conquistar lo que falta por conquistar. Muchas cosas conquistaron nuestros pastores, han conquistado muchas cosas, pero aún hay tierra por conquistar, y ese es el legado. Despiértanos como una iglesia que hace discípulos, una iglesia que ora, una iglesia que camina en santidad, una iglesia que camina en la verdad, una iglesia relevante que defiende la verdad, una iglesia que camina en tu palabra. Gracias, Señor. Y hoy declaramos en tu nombre victoria. Y declaramos tu presencia con nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Oramos hoy, Señor. Sabes, y por un instante quiero animarte al terminar, que pongas tal vez tu mano en el hombro de tu hermano a tu lado. Él también es un Josué como tú. Y ora porque el Señor le ayude también a seguir el legado. Ora por tu hermano, por tu hermana. Ora por alguien a tu lado y dile: Señor, aquí está mi hermano, mi hermana.
somos de esta casa, Señor. Ayúdale también a seguir el legado de nuestros pastores, el legado del Evangelio. Ayúdanos, ora por él. Necesitamos orar los unos por los otros. Necesitamos pedir que el Señor nos ayude a tomar la bandera del Evangelio en estos días tan difíciles, donde el mundo predica lo que quiera, donde el mundo predica mentiras como verdades. Se necesitan los Josué, la iglesia del Señor, que levante la verdad de Dios en medio de la mentira y la luz de Dios en medio de la oscuridad. Así que dile, ora por tu hermano, bendícelo y dile: Espíritu Santo, también lo bendigo a él, también la bendigo a ella. Ayúdala también, como a mí, Señor, a levantar el legado. Ayúdanos, ayúdanos, porque hoy creemos que como estuviste con Yamil, estarás con nosotros, que como estuviste con nuestro pastor Yamil y las promesas que le diste, estarás con nosotros y nos llevarás a conquistar aquello que tú has prometido. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén, 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 amén. Iglesia, ya nos vamos, pero espere, le digo esto. ¿Cómo sabemos que estamos tomando la antorcha del legado? Señal número 1. Próximo miércoles este lugar está lleno de intercesores. Ven al miércoles de oración. Amén. Es parte del legado de nuestro pastor. No podemos bajar la guardia. Este lugar lleno el miércoles en la oración. Amén. Este lugar lleno el miércoles 6:30. Ven y oremos juntos por ese legado este miércoles. El tema de la oración el miércoles va a ser el legado. Amén. Vamos a caminar en ello. Amén. Toma asiento, salimos siempre en orden. Quienes tienen sus chicos en Philadelphia Kids pueden salir por esta puerta y recoger ahí a mano derecha, recoger sus chicos, ¿verdad? Quienes están en este sector pueden salir por esta puerta. Quienes están en este sector pueden salir por aquella puerta. Quienes están en este lado salen por esta puerta, y así vamos saliendo en orden. Un abrazo a todos. El Señor les bendiga. ¿Y cuántos abrazan el legado del Señor? Amén. Vamos a caminar en él. Así que te espero el miércoles. Y quienes están en YouTube, en nuestra transmisión, abraza el legado, no dejes, no lo sueltes, y ven al miércoles de oración. Feliz domingo, iglesia, quienes están en la transmisión. El Señor los bendiga. Conéctate a la iglesia.